saben, por este tiempo vamos a estar transmitiendo los videos de las enseñanzas de esta forma, en videos. Y bueno, hoy yo les voy a compartir sobre oración. Es un tema súper importante, creo, a tocar, sobre todo en este tiempo. Es importante saber que entendamos y aprendamos cómo orar de forma correcta. Y bueno, que esto no sea un impedimento para que la palabra llegue a ti. Así que Padre, yo oro de que en el nombre de Jesús, esta es una oportunidad para poder seguir aprendiendo de ti, que sea en el lugar donde estemos, Padre, no importa dónde estemos ni a qué hora estemos viendo esto, que podamos recibir, Padre, que cada persona que vea esta enseñanza pueda recibir lo que tú quieres entregarle a su corazón, lo que tú quieras revelarle a sus vidas, y que podamos seguir creciendo como cuerpo, como iglesia, seguir creciendo y aprendiendo y madurando en ti, Padre. Así que en el nombre de Jesús, amén. Bueno, y voy a comenzar hablándoles sobre oración, como dije. Los temas como que vamos a abordar es como el cómo orar. Es importante, bueno, aprender a orar de la forma correcta, como dice la palabra. Y lo importante es que es tener un corazón para orar también. Es algo muy importante, tener el corazón para orar, tener que crezca ese anhelo, ese deseo de orar. Disfrutar nuestra vida de oración y cultivarla diariamente. Y bueno, para eso vamos a usar dos escrituras principales, que son Juan 15:7. Juan 15:7, que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y será hecho. Y en Santiago 5:16, que vamos a buscar acá. Santiago 5:16, que dice, al final del versículo 16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces estas dos escrituras van a ser las que más vamos a usar el día de hoy. Y con esto vamos a entender, bueno, entre otras escrituras que vamos a seguir, también vamos a usar, vamos a entender el cómo orar, por qué orar y cómo ser efectivos en nuestra vida de oración. Y para eso es importante entender de que todos tenemos una vida de oración. Lo efectiva que es lo que varía en cómo vamos a crecer y cómo vamos a seguir aprendiendo en nuestra vida de oración. Y para eso hoy vamos a comenzar viendo los impedimentos que hay en la vida de oración. Los impedimentos que hay, y que quiere decir como lo que impide que seamos efectivos en nuestra vida de oración, ¿sí? Porque si queremos ser exitosos como hijos de Dios, debemos aprender a orar de la forma correcta. Debemos cultivar, como dije en un comienzo, el anhelo de querer orar, el disfrutar y tener el anhelo al orar, disfrutar en la oración y tener una oración poderosa. Porque muchas veces nos podemos preguntar por qué nuestras oraciones no tienen respuestas, por qué no tenemos resultados. Y esto, lo que quiero lograr hoy es que podamos entender por qué pasa eso, por qué a veces pensamos que Dios no nos escucha, o por qué creemos que no hay resultados en nuestra vida de oración. Y para eso vamos a empezar viendo impedimentos. Impedimentos hay entre 5 y 6 impedimentos, los que voy a ver cuántos voy a alcanzar a hablarles hoy. Y vamos a empezar en Juan 15:7, que dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. O sea que comenzamos con el primer impedimento, que sería: no estamos permaneciendo en él. Ese sería nuestro primer impedimento. ¿Y qué significa esto? En 1 de Juan 2:6, que lo anoté acá, dice: quien diga que vive en Cristo, es decir, quien diga que lo ha aceptado como Dios y Salvador, debe caminar y conducirse tal como caminó Él y se condujo a sí mismo. ¿Qué significa? Que permanecer en Él, yo tengo que andar como Él anduvo, tengo que andar como Jesús anduvo, tengo que actuar, hablar y hacer como Él lo hizo. Todo eso, el actuar, el hablar, el hacer, el pensar como Él, nos hace permanecer en Él. Entonces, si no estamos actuando, si no estamos pensando, si no estamos haciendo, caminando, hablando como Jesús, como Cristo, no estamos permaneciendo en Él. Y eso ya es un impedimento en nuestra vida de oración. Es un impedimento para que nuestra vida de oración sea efectiva. Y
hay algo que es muy interesante que dice al principio del versículo, dice, si permaneces en mí, o sea, si permanezco y solo si permanezco, puedo pedir y me será dado. Es como solo si permanezco. Si no permanezco, no voy a poder pedir, orar y recibir, porque no estoy permaneciendo primero en Él. Y permanecer, ¿y por qué permanecer? En 1 de Juan 3:6 dice, nadie que vive profundamente en Cristo practica el pecado. Estoy leyendo de la versión de la Biblia Mensaje. Nadie que vive profundamente en Cristo practica el pecado. Ninguno de los que practica el pecado han echado ni siquiera un buen vistazo de Cristo. Lo tienen todo al revés. O sea, en la Biblia Amplificada dice, cuando se refiere a que nadie que permanece en Él, dice que permanece unido en comunión con Él deliberadamente, sabiéndolo y habitualmente practica el pecado. Nadie que habitualmente peca lo ha visto ni le ha conocido, reconocido, percibido, ni ha tenido experiencias en Él en su vida. O sea, si yo permanezco en Él, yo no peco. El pecado ya es un impedimento en nuestra vida de oración. Entonces, empezamos viendo que en 1 de Juan 2:6 nos dice que permanecer en Él es andar como Él anduvo. Entonces con esto nos queda muy claro que andar como Él anduvo nos hace no andar en pecado, nos hace andar en la verdad, nos hace ser correctos en nuestro diario vivir. Y eso es muy importante. Es muy importante entenderlo y aplicarlo diariamente en nuestra vida. Estamos permaneciendo en Él, estamos andando como Él. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué palabras están saliendo de nuestra boca? De mi boca tienen que salir palabras de vida, palabras de edificación para el otro. No puedo estar hablando muerte, no puedo estar hablando queja, no puedo estar quejándome, ya lo dije, quejándome o criticando o juzgando a las otras personas. Yo tengo que hablar vida, de mi boca tienen que salir vida, porque como también la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estoy dejando que abunda en mi corazón? ¿Qué estoy cultivando? ¿De qué me estoy alimentando? Y eso es muy importante para que no sea un impedimento en nuestra vida de oración. Vamos a seguir con el siguiente punto. El punto 2, también en Juan 15:7, dice, vamos a ir a la segunda parte, porque dice, si permaneces en mí. En la segunda parte dice, y mis palabras permanecen en ti. O sea que como segundo impedimento podemos ver que sería que sus palabras no están permaneciendo en mí. Y vamos a ir a Proverbios 4, del 20 al 23. Proverbios 4, del 20 al 23. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces con estos versículos podemos ver que así se ve si la palabra de Dios permanece en mí. Así se ve si la palabra de Dios permanece en ti. ¿Cómo? Guardando sus palabras, estar atento a sus palabras, inclinando mi oído a sus razones. Aquí ya estaba revisando si lo había anotado en otra versión y no lo anoté. Y aquí podemos entender de que es vital permanecer en nuestra vida de oración. Tenemos que permanecer en Él. Tenemos que dejar que sus palabras permanezcan en nosotros. Y permanecer significa vitalmente unido. Permanecer significa ser uno con alguien. Entonces, es como decir que si yo permanezco en Él, si sus palabras permanecen en mí, mi vida de oración comienza a explotar.
porque estoy completamente conectado a la fuente, porque estoy completamente conectado a su voluntad y a lo que Él siempre está diciendo. Y en Josué, vamos a ir ahora a Josué 1:8. También aquí dice algo muy importante. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces con esto podemos ver que es importante entender las escrituras. Es importante meditar en las escrituras. Meditar de día y de noche. Acá dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si yo no entiendo las escrituras, si yo no permanezco meditando las escrituras, mi vida de oración no puede ser efectiva ni tampoco va a causar ningún efecto. La palabra de Dios debe estar en mi vida y en mi boca, en mi corazón. Debe estar la palabra de Dios, debe estar guardada, sus palabras deben estar guardadas en mí. No pueden apartarse de mí. Entonces ahí es cuando vamos viendo que si su palabra está viva en mí, si permanezco en él, mis oraciones son poderosas y comienzo a entender de que el orar no es solo pedir. Vamos a empezar a entender, y lo vamos a ir viendo más adelante, que el orar no es solo pedir cosas a Dios. Hay muchas otras cosas por las que orar. Y no se trata solo de pedirle yo a Dios que haga algo. Eso lo vamos a entender casi al final. Cuál es como el corazón de la oración. Porque es una conversación con Dios. Así conozco su corazón. Pero no nos vamos a adelantar. Así que vamos a ir a Santiago 4, de 2 al 4. ¿Lo anoté? No, tampoco lo anoté. Santiago 4, del 2 al 4. Dice... Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Wow, esta palabra es súper fuerte. Y aquí vamos viendo, pasamos al siguiente impedimento, que sería, pedimos con propósitos erróneos y con motivos malos y egoístas. Esto es algo súper serio, porque si leemos acá, vamos volviendo que dice, primero, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. No estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en el versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, te dice adúltero. Nosotros estamos como en una relación matrimonial con Dios. Entonces, ¿por qué nos dice adúlteros? Porque si vivimos como el mundo, actuamos como el mundo, hablamos como el mundo, nos volvemos como enemigos de Dios. Porque la forma en que se practica como las formas de este mundo van en contra de lo que dice Dios. Entonces, este es un impedimento que muchas veces no nos podemos dar cuenta. Y esto es como adulterio espiritual. Porque estamos tratando de ser amigos del mundo, tratando de equilibrar nuestra vida con Dios y la vida con el mundo.
tratar de, pucha, sí, es que quiero hacer esto, pero a la vez, pucha, quiero andar mirando cosas que no se alinean al corazón de Dios. ¿Cuál está siendo nuestra prioridad? Nosotros nunca debemos tratar de manipular la voluntad de la gente a través de la oración. Y algo súper importante, porque por eso dice que pedimos con motivos erróneos, porque codiciamos cosas que las otras personas tienen. O no sé, queremos que a nosotros nos vaya bien y que al otro no, porque si al otro le va bien, a mí puede que ya no me vaya tan bien. Entonces, ¿con qué corazón estás pidiendo? ¿Con qué corazón estás orando? La actitud, la posición del corazón es sumamente importante para que nuestras oraciones sean efectivas. Pero también es importante entender de que Dios es un Dios misericordioso. Y que si nosotros nos equivocamos, si nosotros cometimos el error e hicimos cualquiera de estas cosas, nosotros podemos arrepentirnos, podemos ir confiadamente ante Él, arrepentirnos y cambiar, porque es algo súper importante entender que el arrepentimiento no es solo llorar y pedir perdón y llorar, sino que el arrepentimiento, cuando hay un verdadero arrepentimiento, es donde se ve el cambio. Y cuando cambiamos, agradecemos por lo que Él hizo, agradecemos su sangre que nos limpia y nos hace nuevos y seguimos adelante, pero ya no haciendo lo que hacíamos, sino que una vez que reconocemos y nos damos cuenta de que, pucha, me equivoqué, estuve haciendo esto, paro lo que estaba haciendo, me arrepiento, cambio y vuelco de nuevo mi vida por completo a Dios y comienzo a caminar de la forma correcta, comienzo a permanecer en Él, que sus palabras permanezcan en mí, comienzo a caminar como Él, a hablar como Él, a andar como Él. Y así vuelvo como al orden de Dios. Porque también es importante entender, la oración no es por obras. Entonces no se trata de que hagas muchas cosas buenas o de que hagas muchas cosas malas, porque nosotros somos la justicia de Dios en la tierra. Entonces no se trata de cuántas cosas buenas o cuántas cosas malas lo que haga que tu oración sea efectiva, pero si tú quieres tener una oración poderosa, si quieres tener una vida de oración poderosa y con resultados, tenemos que estar permaneciendo en Él, tenemos que apartarnos del mundo, tenemos que mantenernos alineados con la voluntad de Dios, mantener alineado nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Es muy importante eso. Y bueno, como dije, la oración no manipula la voluntad de la gente. Se trata de nosotros hablando con el Padre y Él escuchándonos para así poder moverse. Así que vamos a seguir con el siguiente punto, que sería en Santiago 1 del 6 al 8. Santiago 1. Vamos a seguir con el siguiente punto, el siguiente impedimento u obstáculo que hay en nuestra vida de oración. 1 del 6 al 8 dice, ¿dónde está? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces aquí vamos al siguiente punto, al siguiente impedimento que hay en nuestra vida de oración, que es la duda, la poca fe y el ser de doble ánimo. Entonces, al ver esto, todo lo que oremos debe tener fe. Tienen que tener fe. La palabra dice claramente acá qué es lo que causa que no recibamos, qué es lo que causa que no veamos resultados. Empezamos viendo, vamos a ir como por parte, empezamos en el 6 que dice pide con fe. ¿Qué significa? Cuando te dice que no dudes, aquí dice no dudando nada en el versículo 6. Dice, entonces, ¿qué significa esto? Significa que no debo estar fluctuante, no debo estar dudoso, no debo estar tambaleando, no debo estar vacilando,
sino que firme y confiando. Aquí también hay un tema de confianza y de fe. Yo debo creer, tengo la certeza de que así es, tengo la certeza de quién soy. Es todo un tema lo que hay en la fe. Cuando nosotros oramos, tenemos que orar con fe. Porque si no, queda una oración vacía si no oramos con fe. No podemos esperar ver resultados si no estamos orando con fe. El versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es ser inconstante? Es ser inestable. Es una persona que no es confiable, una persona que es incierta. Entonces tenemos que ser de una sola mente. Una persona de doble ánimo es aquella persona que en la iglesia es de una forma y después la casa es de otra. Que en la iglesia todo bien, tengo fe, todo bien. Pero llego a la casa y ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a apagar la luz? ¿Cómo vamos a apagar el agua? ¿Cómo vamos cómo es que estoy enfermo? ¿Es que me duele esto? Es que eso es ser una persona de doble ánimo. Que cuando estamos en la iglesia, cuando estamos como en el ambiente, se puede decir, tenemos toda la fe, tenemos todo, nos sentimos animados, nos sentimos confiados, pero después cuando llegamos a la casa cambiamos completamente. Y eso no puede ser. En nuestra vida de oración, eso es un impedimento súper grande, el ser de doble ánimo, el ser inestable. Es un impedimento muy grande, porque en tu oración no te vas a poder mantener, no vas a poder ser constante en tu vida de oración. Y por eso es importante pedir con fe, ser de una sola mente, no de dos mentes, de una sola, confiando completamente en lo que tú sabes de tu Padre, en lo que tú conoces de tu Padre. Y teniendo fe en eso, teniendo la certeza, como dicen Hebreos, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Y es importante, cuando creemos por algo, porque aquí habla, cuando menciona que pidamos con fe, no dudando en nada, cuando nosotros estamos creyendo por algo, pedimos por algo, siempre va a pasar que el enemigo va a poner cosas que nos hará dudar, va a traer situaciones. Y es lo mismo que pasó, por ejemplo cuando Pedro caminó sobre el agua. Jesús lo llamó y Pedro le dijo, no, Pedro primero le dijo: Señor, si eres tú, dime que vaya. Y Jesús lo llamó y le dijo: ven. ¿Y qué hizo Pedro? Puso un pie en el agua y caminó. O sea, pero llegó un momento en el que vio que no podemos caminar en el agua, se puede decir de esa forma, que es como, pero ¿cómo puedo hacer esto? Y empezó a ver la tormenta, quizás el agua le llegaba en la cara, y empezó a mirar la tormenta, empezó a ver a su alrededor, empezó a escuchar el viento, y empezó a entrar la duda, en vez de mantener la mirada en Jesús. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Si Jesús nos dice, haz esto, si Dios nos dice, nos guía a hacer algo, mantengamos la mirada fija en Él. No apartemos nuestros ojos de Él, porque cuando apartamos nuestros ojos comenzamos a ver la situación, comenzamos a ver las circunstancias y comenzamos a dejar que el enemigo ponga esos pensamientos de duda, esos pensamientos de inseguridad. Y fue como lo que pasó con Pedro, que por eso se empezó a hundir, porque sacó la mirada de Jesús, puso su mirada en su alrededor, en lo que estaba pasando, y no en Jesús. Y esto es algo muy importante. Cuando oremos con fe, oremos confiando en nuestro Padre y con nuestra mirada fija en Él. Y vamos a seguir al siguiente punto. Siguiente punto está en 1 de Pedro 3:7. Voy a sacar esto de acá, dejarlo por acá. 1 de Pedro 3:7. ¿Dónde está? 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto va dirigido principalmente a los hombres y a los hombres casados. Y es un impedimento
que te deja clarísimo el no honrar a las esposas. Debes honrar a tu esposa. Porque aquí dice, y te lo deja, pero más que claro, dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. O sea, para que tus oraciones, yo había notado en una parte algo más que decía con respecto a eso. Dice, para que tus oraciones no queden varadas, para que no sean obstaculizadas o ineficaces. Eso es de la Biblia amplificada. O sea, para que tus oraciones no sean cortadas. Debes tratarla, debes tratar a tu esposa como Jesús lo haría, honrarla y amarla como Cristo ama a la iglesia. No puedes vivir de tal forma que no estás honrando a tu esposa. Porque la Biblia, como dije, la Biblia te lo deja claro. Si tú no honras a tu esposa, si tú no amas a tu esposa, no esperes tener una vida de oración efectiva. No esperes tener resultados en tu vida de oración. Porque no estás honrando a tu esposa. No estás honrando ni amando a tu esposa. No estás cuidándola, no estás respetándola. Y es algo, bueno, principalmente para los esposos. Y es importante ordenar eso primero. Si quieren ser exitosos y sobre todo como cabezas del hogar, no pueden dejar que hayan impedimentos en su vida de oración. Como cabezas de su hogar deben tener una vida de oración poderosa. Siempre dicen que la oración es como más para las mujeres, dicen que tienen como un don especial para orar, pero los hombres también como cabezas del hogar tienen que pararse firmes en su vida de oración, en una vida de oración constante, diaria, porque como dije en un principio, todos tenemos una vida de oración. Lo que diferencia en que sea efectivo o no, aparte de esto de los impedimentos, es la constancia que tenemos en nuestra vida de oración. ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto tiempo estamos invirtiendo, conociendo a Dios y conociendo y entendiendo su palabra, meditando en su palabra como leíamos anteriormente? El siguiente impedimento. Vamos a 1 de Juan 5, 14, 15. Vamos a volver acá. ¿Dónde está? Primero de Juan 5, 14, 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, que un impedimento en nuestra vida de oración es la falta de confianza en Dios. La falta de confianza que tenemos delante de Dios. Y la confianza, ¿de dónde viene la confianza? La confianza viene de conocerle. Porque dice, y en Amos dice que porque le conoció. Y aquí volvemos a leer, donde estaba el 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando habla de oír, creo que aquí lo anoté, que Él nos escucha, usa una palabra que es akolu, A-K-O-L-U, lo tengo anotado acá. Y es importante, y me llamó mucho la atención cuando leí esto, cuando vi esto, porque tenemos que acercarnos confiadamente a nuestro Padre. Y cuando aquí dice, sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata, y aquí voy a responder lo que en un principio no quería como adelantarme a decir, que no se trata de pedir y que Él nos responda. Se trata de orar y que Él nos escuche. Porque si yo estoy permaneciendo en Él, si yo estoy permaneciendo en su palabra y sus palabras permanecen en mí, si yo como estamos leyendo en Proverbios, sus palabras las guardo en mi corazón y estoy orando de acuerdo a su voluntad, como estábamos leyendo en uno de los impedimentos anteriores, que era
pedir con propósitos erróneos, motivos malos o egoístas, o sea, motivos que están fuera de la voluntad de Dios. Si yo oro de acuerdo a su voluntad, si yo oro conforme a lo que está en su corazón, tengo la confianza, como acá dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy orando conforme a la voluntad de Dios, yo simplemente sé que Él me oye. Es así de simple. Nosotros simplemente sabemos que Él nos oye. ¿Por qué? No es como que a veces uno ora y dice, pucha, ojalá Dios me escuche. O sea, si estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios, si estás permaneciendo en Él, si sus palabras están permaneciendo en ti, te aseguro que sí, Él te está escuchando. Y porque estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios, tienes como seguimos aquí leyendo, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Sabemos que lo que estamos orando ya lo tenemos. Sabemos que lo que estamos orando ya se estableció. Entonces aquí habla de confianza, habla de voluntad y habla de fe. La fe y la confianza van de la mano. Y el orar de acuerdo a la voluntad de Dios envuelve todo. Entonces, ¿estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios? No es algo de que esperamos que Dios nos escuche. Creemos que quizás nos pueda escuchar o responder o ver resultados. Simplemente sabemos porque estamos orando de acuerdo a su voluntad. Y tenemos que conocer su corazón, debemos conocer sus intenciones, debemos conocer la verdad, debemos conocer su voluntad, debemos conocer su palabra y orar de acuerdo a lo que está en su palabra, de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros en nuestra vida. Y después volvemos a Santiago 5:16, que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que tener una revelación de nuestra justicia, de que fuimos justificados. Porque a veces nos quedamos con que fuimos pecadores, de que somos pecadores salvos por gracia, pero ahora eres justo, eres la justicia de Dios. Ya no debes pensar que, oh, sí, soy un pecador, salvo por gracia. Eres la justicia de Dios. Aquí hay un tema muy importante de identidad. Y de ahí viene la confianza, de ahí viene la fe, de ahí viene todo. La identidad que tú tienes en Dios, la identidad, el saber del acceso que tienes de ir confiadamente ante tu Padre a pedirle algo, a requerir algo de Él. Esa es la confianza que debemos tener en Él, porque lo conocemos, porque sabemos, somos hijos entendidos, sabemos que somos sus hijos, sabemos que somos herederos y coherederos con Jesús. Entonces, hay un tema que desarrollar nuestra identidad y nuestro carácter en Dios, de quiénes somos en Él. Y los quiero invitar a que sigamos meditando en estos puntos, porque es importante que nuestra vida de oración no tenga impedimentos. Es importante una vida de oración poderosa, sin obstáculos. Una vida de oración que sea efectiva, que tenga resultados, que no sea solo palabras, sino que sea con resultados. Que seamos nosotros yendo al Padre, conociendo al Padre, una conversación con Él y que Él nos escuche y que oremos de acuerdo a su voluntad, que oremos de acuerdo a lo que está en su corazón,
ser completamente guiados por el Espíritu Santo y escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y eso, cultivarlo. Y seguir creciendo en eso. Entender de que somos justos. No tener la conciencia de pecado, pero sí de justicia. En 2 Corintios 5:21 vamos a terminar. Para terminar ya, vamos a leer 2 Corintios 5:21, que dice, habla, ¿dónde está? 5:21. No, estoy en 1 Corintios, me equivoqué. Allá voy. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En él somos justos. Fuimos hechos justicia de Dios. Somos la justicia de Dios acá en la tierra. Y debemos caminar diariamente sabiendo, entendiendo, comprendiendo y tomando para nosotros que somos justos, fuimos justificados. Porque uno de los mayores impedimentos que nos va a ser muy difícil desarrollar nuestra vida de oración es el no saber, el no tener la revelación de que somos justos, de que Él nos ha hecho justos y que debemos vivir de acuerdo a eso, debemos caminar de acuerdo a eso, diariamente. Así que los animo, sigamos creciendo en nuestra vida de oración, sigamos yendo más profundo, conociendo el corazón de Dios, conociendo su palabra, conociendo todo lo bueno, lo agradable y perfecto en Dios, quitando todos los impedimentos, todo lo que nos impide tener una vida de oración poderosa, exitosa y efectiva. Y que comencemos a tener resultados, comencemos a ver resultados y poder ir confiadamente a nuestro Padre, sabiendo que Él nos oye porque estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Así que eso es todo, sean muy bendecidos.